Bien, vamos a cambiar de tema. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo un llamado a los camioneros que protestan contra la victoria de Lula da Silva en las pasadas elecciones presidenciales para que despejen las carreteras, asegurando que bloquear las vías no es una forma de protesta legítima. Bueno, para analizar el escenario sociopolítico que se vive en Brasil, queremos establecer un contacto con Carlos Turdera, periodista y corresponsal de la revista Dirigentes, quien está en Sao Paulo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Un saludo a la audiencia. No, gracias a ti por la disposición. Bueno, lo primero, quiero preguntarte cómo amaneció hoy Brasil, a propósito de lo que ocurrió ayer, ¿no? En un día festivo, donde aumentaron, ¿no? Estos hechos de bloqueos de avenidas, de carreteras. Recordemos que esto fue aumentando un día después de la segunda vuelta de la elección presidencial el día domingo, con la victoria de Lula y la derrota del actual mandatario Jair Bolsonaro. No sé, eran 2 estados los que presentaban este tipo de incidentes. Esto fue aumentando. Ayer eran cerca de 17 estados en Brasil que presentaban estos bloqueos. ¿Cómo es el escenario hoy en Brasil, Carlos? Así es, Gustavo. Bueno, la situación tiende a regularizarse gradualmente. El último informe de la Policía Caminera Federal indica que hay 73 puntos ahí todavía que están en negociación y están intentando desbloquearlo, después de que ellos desbloquearon 876 lugares de conflicto en las carreteras nacionales que afectaron a prácticamente la totalidad del país. 22 estados que habían estado bloqueados con el tránsito y con señales de alarma por el inicio de la posibilidad de desabastecimiento, dado que estos bloqueos impactan directamente en la cadena logística de transporte de alimentos y de otros bienes dentro del país. Como muy bien señalabas, el presidente Bolsonaro hizo un pronunciamiento, el segundo público después de la derrota que sufrió en las elecciones, y convocó a sus seguidores, a los camioneros principalmente, a realizar otro tipo de manifestación. Él dijo que las manifestaciones son bienvenidas, pero no de esa manera que violan un principio constitucional, que es el principio del libre tránsito, con lo cual entrarían en una actividad ilegal, y él convocó de esta manera a que se desplazaran de ese lugar y manifestaran su descontento, que él consideró legítimo, en otros ámbitos. Esto no lo ha dicho directamente, pero nos ha hecho pensar que podría ser una invitación a sumarse al otro movimiento que también se dio en estos días y que ayer llegó a un punto bastante alto de amplios sectores, multitudes que se autoconvocaron frente a los cuarteles militares de varios estados del país. Claro. Solicitando, pidiendo la intervención militar para contrarrestar el efecto de las elecciones, Gustavo. Exactamente, Carlos, a eso quería apuntar, ¿no? Con este comunicado, este video difundido anoche, ¿no? Por Jair Bolsonaro, efectivamente, donde él llama a desbloquear las calles, a terminar con ese tipo de protestas, pero sí le da alas de alguna manera a esa protesta pacífica que señala él, donde ahí se está solicitando una intervención militar. ¿Cómo se recoge la población de aquello? Bueno, esto naturalmente es bastante preocupante porque también es la primera expresión visible de ese electorado que dividió al país en 2 mitades prácticamente simétricas. Y esto, claro, es un acto de tipo que roza la ilegalidad y que hay, Gustavo, por estas horas todo esto está siendo objeto de un análisis profundo para ver cuál es el alcance. Hasta ahora lo que se ve es que prácticamente Bolsonaro viene replicando los pasos de Trump respecto del desconocimiento de los resultados de las urnas, aunque no explícitamente. Bolsonaro ha hecho un primer mensaje tardío naturalmente, 44 horas después del resultado de las urnas, en el que habla de que se va a realizar una transición de acuerdo a lo que indica la Constitución, pero en ningún momento cuestiona, en ningún momento admite o asume, no hace ningún comentario sobre el resultado, y esto es lo que genera suspicacias respecto de cuáles son los próximos movimientos. Ahora, este segundo mensaje dirigido directamente a sus seguidores, en el que los
como bien decías, les da alas para seguir las manifestaciones en otros ámbitos, traen otro elemento de preocupación, porque no sabemos hacia dónde va. Él ha dicho que quiere mantenerse dentro de los márgenes de la legalidad, suele usar la expresión 4 líneas de la Constitución, ¿no? Todo dentro de la ley. Entonces, bueno, la expectativa es ver si ese movimiento, que es la primera manifestación visible, como decía, en la vía pública, se va a mantener dentro de esas líneas, considerando que hay una sensación general de mucha decepción en la que se mezclan elementos religiosos, sociales, muy difíciles de cuantificar, Gustavo. Ya. Carlos, a propósito también lo que comentabas, ¿no? De este discurso de alguna manera tardío, ¿no? El de reconocer, entre comillas, una derrota electoral, ambiguo quizás, ¿no? También, Carlos, ¿siempre hay dudas también para sus seguidores respecto a un fraude electoral o eso ya no es tema? No, sí, es muy pertinente lo que señalas, porque ese primer discurso, que para la opinión pública en general fue casi formal, para sus seguidores tienen mensajes ocultos, como codificados, como diciendo, pasando un mensaje que en la opinión pública y los que no son seguidores de los discursos que circulan en sus redes sociales pasan desapercibidos, pero para ellos tiene como una significación oculta y les da directrices, y todo esto está siendo observado con mucha atención para ver hacia dónde va ese movimiento, porque, digamos, lo previsible dentro de un sistema que está funcionando normalmente es que haga una declaración pública respecto de los resultados y que todo inicie. De cualquier manera, Gustavo, para no proliferar con señales alarmantes, hoy se inicia la transición formalmente. La transición es un periodo de 2 meses hasta la asunción del nuevo presidente, que está prácticamente guionizada paso a paso de acuerdo a lo que marca la ley. Y hoy ya los equipos del nuevo presidente se han hecho cargo de la coordinación y la designación de los 50 funcionarios que van a tener a cargo esta misión para entregar un informe final que será la base del nuevo gobierno. Entonces ya está transitando por los carriles institucionales, digamos, esta transición, de manera que esto podría traer tranquilidad a la sociedad en general. Y también estamos viendo las señales del mercado. La Bolsa de San Pablo, que es la principal bolsa de valores de aquí de la región, ha cerrado en alza el primero o segundo día. Los inversores y los analistas anticipan que va a haber un periodo de inestabilidad con todas estas señales confusas que todavía hay en la transición, pero que tiende a estabilizarse y naturalmente habrá que esperar a 2023 para ver cuál es el marco económico en el que se va a desarrollar Brasil en los próximos años. Ya, importante, perdón, Carlos, el antecedente que das, ¿no? De la presencia ya en Brasilia, ¿no? Desprendo de tus palabras del vicepresidente, de quién será el vicepresidente en el gobierno de Lula en este tercer mandato de Lula, de Geraldo Alckmin, ¿no? Ya en Brasilia, ¿no? Para comenzar con este proceso de traspaso de poder para ya asumir a partir del 1 de enero. ¿Ya es así entonces? Exactamente. Esto ya está transitando, y también es previsible que esto ocurra, porque si no ocurriese, como decía, está marcado por la ley, habría un antecedente de ilegalidad en este periodo, con lo cual Bolsonaro y sus equipos están manteniendo mucha prudencia en las señales públicas que dan respecto de esto. Exacto. Un triunfo de Lula en esta segunda vuelta, Carlos, de un 50,9%, ¿no? Frente a lo votado por Bolsonaro. Pero estamos hablando de una diferencia de poquito más de 2 millones de votos para una población numerosa, ¿no? Población votante, de hecho, de más de 120 millones de brasileños, más de 120 millones de votos y una diferencia de 2,1. ¿Cómo va a poder ahí lidiar con esa situación para este tercer mandato de Lula? ¿Ya se proyecta eso? ¿Qué es lo que se comenta a propósito de este escenario en Brasil? Así es. El margen es muy estrecho y esto ha colocado a Brasil en una situación parecida a la que ocurrió en 2014 con la elección de Dilma Rousseff y Aécio Neves, una elección que Aécio Neves cuestionó por la diferencia, que a pesar de
haber sido significativa era mayor de la que hay ahora, con lo cual ya te das una idea de que el escenario va a ser bastante complejo. Lo que se comenta en ámbitos políticos por estas horas y en este periodo es que se va a colocar en primer plano la capacidad de articulación que Lula ha tenido en otros gobiernos para reunir fuerzas opositoras o fuerzas diferentes, como de hecho es su vicepresidente. Su vicepresidente ha sido adversario de él en una elección presidencial. Entonces esto nos da claro ejemplo del talento que tiene Lula para juntar visiones opuestas. No en el caso de los sectores que responden a Bolsonaro, porque los sectores que responden a Bolsonaro son prácticamente casi diríamos enemigos en esta confrontación que se ha dado. Y además de la diferencia mínima de votos que señalabas, hay otro dato a considerar, y es que Bolsonaro en esta segunda vuelta creció 7 millones de votos, mientras que Lula creció solo 3, con lo cual su alianza está, si bien le dio el triunfo, está muy acotada respecto de la representación legislativa que tiene el bolsonarismo. Sale Bolsonaro, pero el bolsonarismo permanece. Esto es el gran desafío que va a tener Lula para articular y para ejercer su capacidad de negociación y de concertación, de unión en función de su próximo programa de gobierno, Gustavo. Sin duda. Carlos, escuchaba declaraciones, ¿no?, respecto a estas manifestaciones de estos últimos días en Brasil. Y el ciudadano, ¿no?, el a pie, el común y corriente, no el político. ¿Cuál es el mayor reclamo, lo que mayor pesa hoy día a Lula? El hecho, bueno, obviamente de su situación judicial, del haber estado preso, y argumentan que solamente por una firma, por una situación casi burocrática, es que hoy día se pudo postular y finalmente es elegido como presidente de Brasil. Sí, bueno, esta realidad de dos Brasiles, que Lula ha intentado minimizarla cuando cuando dijo su primer discurso de la victoria, él dijo: no hay dos Brasiles, hay un Brasil. Fue una frase retórica, porque la realidad nos muestra que sí, que hay dos Brasiles, y es el Brasil que considera exactamente lo que mencionabas y que lo ve como una tragedia. Ve que un delincuente, entre lo que ellos consideran que es Lula, asume el poder, y que esto significa una degradación del país, de las instituciones y demás. Por otro lado, quienes están del lado de Lula consideran que es la oportunidad de reconstruir lo que ha sido destruido, siempre según la visión de ellos, por el gobierno Bolsonaro. Entonces, es esto lo que uno ve en el día a día, es lo que está en la base del enfrentamiento, Gustavo. Yo no he visto antes de esta elección que personas que piensen de manera diferente en política se enfrenten con el grado de virulencia que lo están haciendo en este momento. Hay una exaltación, una crispación. Uno observa esto en los restaurantes, en la vía pública, en el transporte, y parece que en cualquier momento va a haber un intercambio físico, una agresión física. Lamentablemente hemos visto eso ocurrir algunas veces con el desenlace fatal, ¿no? Eso es lo que se ve, ¿no? Claro, que se vio ahí también en campaña, ¿no?, en lo que estaban cumpliendo ambos candidatos en la previa, de la primera vuelta y posteriormente en la segunda. ¿Se ha pedido que hable Lula? ¿Qué ha dicho, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores en este periodo, luego de este triunfo, y a propósito de lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí hay un discurso ambiguo, como decíamos anteriormente, del actual mandatario, de Jair Bolsonaro, quien hace este llamado, ¿no?, a desbloquear las calles, pero sí estas protestas pacíficas, quizás solicitando una intervención militar. Pero de parte de Lula, ¿se ha solicitado, le han dicho que tiene que hablar, que tiene que salir a comentar algo? Porque entiendo que está por estos días en la playa, ¿no?, cerca de Salvador de Bahía, de descanso después de esta segunda vuelta. Sí, Lula, bueno, de acuerdo con la información del equipo de campaña, Lula fue a pasar unos días de descanso que coinciden con su luna de miel a Bahía, exactamente, y no se ha conocido un pronunciamiento público por el momento. Y los equipos de campaña están observando con bastante prudencia. Claro, mantienen un circuito de información constante, pero están trabajando en la
preparación del terreno para llegar al lugar, digamos, al gobierno. Le corresponde a las autoridades aún Actuales, claro. vigentes, claro, actuales, ejercer el control sobre cualquier tipo de desborde. Eso es lo que se escucha en los ámbitos políticos, Gustavo. Muy bien, clarísimo, como siempre, Carlos Turdera, periodista y corresponsal de la revista Dirigentes, desde allá, desde Brasil, Sao Paulo específicamente, entonces con este informe, con este análisis de lo que está ocurriendo en Brasil. Como siempre, muchas gracias por toda la disposición, Carlos. Muchas gracias, Gustavo, un gran gusto estar aquí con la audiencia. Que esté muy bien, muchas gracias.